Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. Nuestro comentario editorial de hoy lo hemos titulado La tosudez de Estados Unidos, y tiene que ver con el resultado de la asamblea ayer en las Naciones Unidas, donde 189 países votaron a favor de que Estados Unidos anule el bloqueo a la isla de Cuba. Y dice así: ayer, la tosudez del gobierno norteamericano quedó nuevamente en evidencia cuando la comunidad mundial volvió a reclamarle ponerle fin al bloqueo que mantiene contra el pueblo cubano. Y así lo decimos, porque realmente el gobierno de la isla sigue firme en el poder y quien verdaderamente sufre es la población, unos 11 millones de ciudadanos. Y como había ocurrido en innumerables veces, la internacional votó, se puede decir que unánimemente, por el desbloqueo, pues 184 países se pronunciaron en contra durante la Asamblea General de ayer. Solo 2 naciones votaron por el mantenimiento del bloqueo: Estados Unidos e Israel. Se abstuvieron de votar Ucrania, los Emiratos Árabes y Colombia, único país de América Latina que no echó el voto en contra de la criminal actitud norteamericana, quizás por los compromisos que mantiene con Washington y por la misma esencia del gobierno de Iván Duque como militante de la ultraderecha. Nuevamente, el imperio recibió una contundente derrota, pues prácticamente quedó solo en defensa del embargo. Refiriéndonos a la decisión del gobierno colombiano, parece que Duque, fiel alumno de Álvaro Uribe, pensó que ordenándole a su embajador que echara el voto abstencionista, algo muy parecido a como si hubiese votado por el apoyo a USA, pensó que haría el ridículo ante la comunidad internacional, por lo que prefirió quedarse en el ínfimo grupo de los que se abstuvieron, aunque, de todas formas, no dejó de ser el payaso cuyos hilos los mueve el titiritero en Washington. Los gobiernos cubanos, Fidel por más de 50 años, su hermano Raúl y ahora Miguel Díaz-Canel, han permanecido gobernando la isla a pesar del embargo. Quien ha sufrido, como hemos dicho ya, las consecuencias durante tantos años de bloqueo ha sido el pueblo, no obstante los indisolubles lazos con los miles de hermanos que se fueron de la Florida y ahora añoran volver a ver los que se quedaron, a su Habana querida y a la hidalguez de Santiago, rebelde en la guerra y fraterno en la paz. Cuando realizamos estas críticas a los gobiernos que han pasado por la Casa Blanca, hacemos la salvedad de que las mismas no van contra el pueblo norteamericano, víctima del desasosiego que le produce esa política intervencionista de los políticos que le han gobernado. Son millones los jóvenes norteamericanos que fueron enviados a pelear sin ningún motivo a naciones víctimas del belicismo y que jamás volvieron a la patria a no ser en un ataúd. Y así el dolor infinito de padres y madres cuando unos pudieron regresar y otros no. Biden y demás líderes del poder que allí impera debieran sentirse avergonzados cuando una vez más su país queda condenado en las Naciones Unidas las tantas veces que allí se ha debatido el levantamiento del bloqueo a la isla de Cuba, pues cuantas veces el asunto ha sido discutido, el conteo de votos ha sido como ahora, apabullante y casi totalitario para que USA levante una sanción a la cual no tiene derecho ni razón.
Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. Bueno, amigos, seguimos con más informaciones aquí en esta emisión de A las 18 horas por Boreal Televisión, este jueves 24 de junio, un mes, el sexto mes del calendario, que ya está a punto de agotarse para entrar al séptimo mes, que será julio. Un año 2021 que, a mi juicio, ha ido a la carrera. Qué rápido se han ido los meses, una velocidad tremenda. Este cable viene de Toronto, Canadá, y es una reiteración de otras denuncias que anteriormente se habían hecho y que nosotros habíamos publicado aquí en este espacio sobre maltratos y asesinatos de jóvenes indígenas en Canadá. Toronto, Canadá. Un grupo indígena canadiense anunció este miércoles, esto fue ayer, el descubrimiento de centenares de tumbas y sin identificar en los terrenos de una antigua residencia escolar en la que fueron internados a la fuerza miles de niños durante casi un siglo. El grupo indígena Soweses, en la provincia de Saskatchewan, en el oeste del Canadá, dijo que ha descubierto las tumbas en los terrenos de la escuela residencial Marieval, que estuvo en funcionamiento entre los años 1899 y 1997, unos 2.500 kilómetros al noreste de Toronto. Es el segundo descubrimiento de centenares de tumbas no señalizadas en terrenos de antiguas residencias escolares canadienses en las últimas semanas, es decir, cuerpos tirados en tumbas comunes. El pasado 28 de mayo, Rosanne Casimir, jefa de los Columpus, es una etnia indígena, un grupo indígena de la provincia de la Columbia Británica, también en el oeste de Canadá, anunció el descubrimiento de los restos de 215 niños aborígenes enterrados en tumbas no marcadas en la residencia escolar de Kamloops, un lugar también cercano a Toronto. Es algo que no solamente el gobierno canadiense debe estar investigando exhaustivamente, porque aunque son crímenes cometidos en el pasado hace ya un siglo, o casi un siglo, son asesinatos, fueron asesinatos de no de cientos, no de miles de niños indígenas a quienes se les prohibía hablar su dialecto y seguir sus costumbres, las costumbres de sus ancestros. Y no solamente debe ser Canadá, también la comunidad internacional debe interesarse por esto que ha venido pasando con estos descubrimientos de tumbas que se han abierto en una vieja residencia de enseñanza escolar en Canadá. Señores, vámonos con el caso del crucero británico y los rusos allá en los mares del sur de Rusia, por la Crimea. Un periodista de la BBC realizó una llamada a bordo del buque británico que se adentró ayer miércoles en aguas territoriales rusas del Mar Negro y confirmó las advertencias de los patrulleros rusos en medio del ruido generado por los aviones rusos que sobrevolaban la nave británica. Este es otro avión ruso zumbando sobre el buque de guerra en el Mar Negro. Ha habido un momento en que más de 20 aeronaves rusas pasaron por encima del buque y ha habido advertencias de buques patrulleros de los guardacostas rusos. De hecho, hemos oído disparos. Creemos que estaban fuera de alcance, dijo el periodista Jonathan Billy, en medio del ruido de un avión. El reportero reveló que su tránsito fue un acto deliberado de seguir una reconocida ruta internacional de navegación de Ucrania a Georgia,
Billy indicó que pese a las advertencias de Rusia, el crucero británico Defender siguió navegando por la ruta que atravesaba las aguas territoriales de Crimea. Estuvimos a menos de 12 millas e incluso vimos la costa antes de regresar a las aguas internacionales rumbo a Georgia, que era su destino. Esto produjo la protesta del Ministerio de Defensa de Rusia, que ayer inclusive llamó a la delegada militar británico en la embajada de Gran Bretaña en Moscú para plantearle el disgusto y la protesta de su país por lo que ellos llamaron, los rusos, una intromisión y una violación de sus aguas. Señores, lo de Haití es lo de nunca acabar. Estamos hartos de haber dicho que es un país fallido, es un país que no tiene un norte que seguir, que no tiene una verdadera dirección responsable, que no hay control de la delincuencia. Aparte de que es un país donde la mayoría de los haitianos se está muriendo de hambre. Una nación que depredó los bosques y la agricultura de anterior y hoy prácticamente depende de lo que llevan de aquí, de la República Dominicana, para poder apenas subsistir. Y ahora miren lo que se agrega. El periodista José Luis Castillo, de Pedernales, informó que un nuevo grupo armado está actuando en la capital haitiana llamado Ejército Familia Unida, que tiene como finalidad atacar a los haitianos más ricos. El Ejército Familia Unida es liderado por el ex oficial de la policía conocido como Barbecue, cuyo nombre de pila es Jimmy Cherizier. El grupo cuenta con 200 miembros equipados con armas de gran potencia y se propone atacar bancos, cadenas comerciales y otras empresas por considerar que las élites económicas de Haití son las culpables de los males que sufre su pueblo. El grupo está tomando las calles de Puerto Príncipe, reportó Castillo. Asimismo, el periodista Tony Pérez explicó que debido a las tensiones que se viven en la capital haitiana, altos oficiales del Ejército de la República Dominicana, encabezados por el ministro de Defensa, el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, se reunieron de urgencia en la fortaleza de Pedernales. Ustedes saben que Pedernales comparte la línea fronteriza. La línea fronteriza llega hasta los principales barrios de Pedernales y desde el vecino país vienen a Pedernales a consumir productos y buscar alimentación y a veces hasta salud ciudadanos haitianos. Pero miren ustedes cuál es la tendencia de este grupo llamado Ejército Familia Unida. Atacar a los ricos de Haití, las cadenas comerciales, comercios de distintas clases, todo lo que sea comercio, lo están atacando. Y esto mantiene preocupado al gobierno dominicano. Y por eso las Fuerzas Armadas, el Ejército Dominicano, está en Pedernales trazando planes para evitar que hordas de haitianos salgan huyendo y quieran penetrar a la fuerza por la frontera. Es una situación que yo no sé cómo los haitianos van a solucionarla, porque allí no hay gobierno, señores. Es más, el gobierno de Moïse está pidiendo la intervención de las Naciones Unidas o de la OEA, aunque no que sea una ocupación militar, dicen ellos. Tiene que ser, si hay ocupación, tiene que ser militar, porque cómo se contienen esas hordas de haitianos desenfrenados, armados hasta los dientes. Sería imposible contenerlos
Si no hay un ejército ahí, desgraciadamente tiene que ser así. No somos partidarios de las ocupaciones militares de otras naciones a otras, pero en el caso haitiano es un caso excepcional, es un caso sui generis, único, y tendría que ser así para contener esas bandadas de delincuentes, matando, raptando, dañando ese país más de lo que está. Señores, 101 personas están desaparecidas y se presume que están muertas en Miami al derrumbarse la tercera parte de un gran edificio en horas de la madrugada. Los cables vienen dando reseña de esta tragedia. Dice el cable que 51 personas están desaparecidas después del derrumbe parcial de un edificio de 12 plantas en Miami Beach, Florida, según informó este jueves un concejal de la ciudad al canal local de la cadena CBS. En solo segundos, 55 unidades del edificio Champlain Tower, situado en la ciudad de Surfside, con una población mayoritariamente judía, se vinieron abajo como panqueques, en palabras del alcalde de Surfside, Charles Burkett. El canal indicó también que, según su fuente, esas personas no han aparecido más de 10 horas después del derrumbe del edificio Champlain Towers. Hasta ahora solo se ha confirmado una víctima mortal y una docena de heridos, además de 35 personas rescatadas con vida de sus apartamentos. 10 personas fueron tratadas en el lugar, 2 fueron transportadas a hospitales y 35 rescatadas por los balcones del edificio, según fuentes oficiales. Fuentes de la Cancillería de Argentina confirmaron en Buenos Aires que hay 4 argentinos que están desaparecidos tras el derrumbe, según se ha podido conocer por personas que sabían que estaban en ese edificio y no han logrado contactarse con ellos. Los equipos de rescate trabajan bajo la lluvia en busca de personas atrapadas entre los escombros del edificio que se desplomó parcialmente en medio de la noche, mientras que sus ocupantes dormían. Por causas aún no determinadas, ocurrió el derrumbe de dicho edificio. Bueno, ahí esas 50 y pico de personas desaparecidas, aparte de las que ya fueron rescatadas o socorridas, tienen que haber perecido bajo los escombros. Miren, señores, 2 dominicanos ausentes recién llegados de Estados Unidos fueron al balneario de las Charcas del río Yaque del Norte, aquí en Santiago, a solazarse en sus aguas frescas, locos por venir a bañarse en un río de su país. ¿Y qué les pasó? Que fueron elementos provistos de pistolas y los desvalijaron. Le llevaron joyas, le llevaron prendas, le llevaron celulares, todas las pertenencias se las robaron. Qué impresión y qué mala impresión han tenido esos dominicanos ausentes que vinieron a veranear a su país y son recibidos en esas condiciones. Vamos a ver. Cadena y un anillo, se lo llevaron, dos cosas personales de uno, y fueron a mi guagua, adelante. Yo tenía mi teléfono cargando, mi teléfono alto, último modelo, y me lo llevaron. O sea, ustedes vinieron recientemente en Estados Unidos. Sí, tenemos aquí como 13 días. Estábamos aquí de vacaciones compartiendo y estaba lleno de gente, tío. Solamente cuando fue directamente donde nosotros, solamente nos atacaron a nosotros. Desde que abrimos la jipeta. Andaban 4 en 2 motores CG. Y ¿cuántos eran? 4. Y andaba un Kia, un Hyundai blanco también. Sonando. ¿Y de qué cantidad estamos hablando que le pusieron despojar entonces económicamente? Bueno, entre los dos había casi $1 millón.
¿Y los familiares de la foto? La más foto de ustedes directamente, ¿dónde se van? Directamente de nosotros. Los familiares míos, de nosotros, mi hermana que estaba ahí, no le hicieron nada, solamente fue de nosotros. Entonces, entre prenda y efectivo, ¿hasta allá que tienen efectivo? No llevaron efectivo. La más Solamente prenda. fue prenda y el celular y ropa. Y ropa, ok. ¿Y nombre suyo? David Tavares. Gracias, David. Y usted me decía, en la situación también usted estuvo ahí en medio de esta... Dice que fue como ubicado usted. Sí, porque estábamos juntos los dos. Cuando fuimos a abrir la jipeta, ahí mismo ellos se nos tiraron, nos apuntaron con pistola en la cabeza. Después se nos tiraron en el piso y dijeron, denme todo lo que tienen y no nos miren la cara. Y ahí de una vez dice que si no teníamos pistola, si no teníamos pistola, nos hincan en el piso, nos llevan el bulto. Eso A mi fue, primo. ¿a qué hora? Como a las 6:30.